chicos, acá estamos en el estudio 3 y antes de comenzar vamos a decir nuestras redes sociales para que lo sigan y lo vean. Bueno, en nuestro YouTube, este estudio 3 programa con letra que te pone música, entrevistas, etcétera, etcétera. Nuestro Instagram es estudio 3 Rosario con número que te pone detrás de cámara, edición de casa de nuestro amigo Otto. El Facebook de Wikipedia es Alberto Ocean, que como YouTube que te pone entre música, entrevistas, etcétera, etcétera. Todo esto del café, de la lechita, la ayuda de los chicos del estudio que está Pellegrini, mirecita de la esquina de Arreo. Entonces la planta que hoy el taller de Coquedama el 13 de diciembre, que soy, que podés crear tu propia Coquedama y que la cuiden mucho porque son muy recomendables. Y bueno, comenzamos este programa en el estudio 3. ¿Qué tal, Federico? ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Bien? Buenas tardes. ¿Cómo va? Muy bien. ¿Cafecito como todos los sábados? Por supuesto, sí, para eso vengo. Creo que- Y más si lo trae el Rosso creo que el mismo. ¿El mismo de siempre? Sí, no, todavía no lo echaron. ¿No lo van a echar? Sí. Oh, ¿qué haces? ¿Qué hace el Jero por acá? Despacio, despacio. Muchas gracias. ¿Qué te parece tan apurado? ¿Termina la película? Bien. Bueno, Che, ¿cómo vamos? ¿somos autónomos ahora? ¿Qué me decís? No entiendo. A ver, eso de autónomo no entiendo. Es decir, lo entiendo porque Santa Fe históricamente nos quiso, pero no nos pudo domar. Por eso es una fecha, o sea, yo creo que acá 30, 40, 50 años va a ser el 3 de No entiendo qué diciembre. sería la autonomía. Sí, digamos que ya no dependemos de muchas cosas. O sea, no dependemos de Santa Fe en algunas decisiones. Por ejemplo, hablaban los otros días, el tema de podar árboles. Había que pedir permiso a Santa Fe. No. Sí. ¿En serio? Sí. Yo cuando le hice no puede ser. Dijo, no, para podar árboles había que pedir permiso a Santa Fe. No sé si en algún lugar determinado o qué sé yo, pero ese era uno de los temas. Ahora ya no. El tema de los autos abandonados, por ejemplo, también había que hacer a través de la parte judicial, qué sé yo. Ahora no, ya la municipalidad se mete directamente si ve que ese auto está abandonado y lo que van a hacer justamente es hacer una especie de subasta con eso. O sea que es positivo. ¿Qué historia tiene esto? Mirá, ¿querés que veamos la primera imagen? Dale. Mirá. Yo puse por el 3 de diciembre, ahora ha quedado entre las fechas importantes de Rosario. Si quieres la fecha fundacional, Sí. una nueva fecha fundacional, le ponemos fecha fundacional también. El 2 de diciembre de 1823, cuando se nombra Villa. Ajá. Pero todavía seguimos dependiendo de Santa Fe. Es más, la nota que se hicieron en ese momento dice, trata de Villa Santa Fe, dependiendo de Santa Fe. Pero ya teníamos una villa. Hasta ese momento éramos un barrio de Santa Fe, literalmente, hasta esa fecha. Ahora ya éramos un barrio, pero villa. El 5 de agosto, cuando se declara ciudad, punto también importante, porque fue otro palazo más para la capital de la provincia. El 12 de febrero la municipalidad ya teníamos los límites. No teníamos límites hasta ese momento. A partir del 12 de febrero teníamos límites. Y ahora el 3 de diciembre del 2025 somos la ciudad autónoma de Rosario. Ya, aunque no lo creas, Wikipedia ya puso Rosario, Ciudad Autónoma de Rosario, Wikipedia. Yo no sé si alguien lo puso, porque se puede corregir eso, pero ya lo pusieron. Buenos Aires dicen AMBA y Cava. Claro. Nosotros seríamos... No sé, CAR. Sí. CAR. Sí, CAR, está bien, CAR. Sí. Sí, Ciudad Autónoma de Rosario, CAR. Rosario. Mira, vamos a hacer el CAR ahora nosotros. ¿Qué te parece? El auto en inglés. El auto en inglés. Bueno, la cuestión de que por ahí yo lo único que me he quejado con esto, y lo expuse ya en un par de lugares, es el 2 de diciembre se conmemoró justamente el título de Villa, 202 años de ese título de Villa, que fue un punto importantísimo en la historia. Fue un punto muy importante porque nos dieron el nombre. Somos Villa ahora. Claro, lo hicieron el 3 de diciembre. Nos bautizaron. Nos bautizaron. Lo podrían haber hecho el 2 de diciembre, un día antes. Exacto. Y recordar... Y casi te coincidía con el arbolito de la rotonda. Mirá, un poquito más estamos con el arbolito. Un poquito más y estamos con el arbolito. La única queja que yo pongo es que por ahí se tienen que fijar un poquito las fechas históricas que tenemos Rosario. Yo de política no me voy a meter nunca, ni me interesa. No la pero entiendo. Lo que pasa es que acá tenés que meterte en religión también. Ese día hay una cuestión sí religiosa en ese sentido, tenés razón, porque en ese día, el 2 de diciembre de 1823, también fue la Virgen de Rosario como considerada la patrona fundadora de Rosario. O sea, el título de villa y aparte de la Virgen de Rosario era la patrona de Rosario. Ajá.
Por eso hay una parte religiosa en el medio, pero bueno. Bien, ¿y qué tenemos hoy? Mira, lo que vamos a hablar hoy es algo muchísimo más divertido, más lindo, los carnavales. Dale. Porque vos sabés que, como siempre nosotros comenzamos en marzo, en abril, los carnavales siempre quedan anterior. Sí. Vamos a tomarlo ahora los carnavales, ¿qué te parece? Dale, Mira, vamos a la primera imagen. Vamos. El tema de los carnavales en Rosario, ya en Buenos Aires había, pero en Rosario empiezan a mediados del siglo XIX, ¿no? Fíjate que son recortes de un diario, del diario Ferrocarril, del 1864, que decía, este huésped, refiriéndose al carnaval, que nos visita por 3 días, huésped risueño, alegre, sin sosiego, dice, pues Rosario pagó un buen tributo al carnaval. Eso fue días posteriores a la fiesta de carnaval de 1864, ¿no? Pero fíjate lo que dice, que no hubo que lamentar ninguna desgracia tan frecuente en estos días. Era común que hubiera heridos y muertos. ¿Sí? En los carnavales no tenían un régimen de control, un reglamento. Había un par de cositas y para esa época, ¿no? En ese momento los bailes se hacían bailes de carnaval, por ejemplo, ahí yo lo puse en el Club Mercantil o en el Teatro de la Esperanza. Como los primeros carnavales. Los primeros carnavales. Se hacían en esos lugares como para la sociedad, especialmente la más importante, digamos, la aristocrática, iba a esos lugares. Esos lugares, uno se incendia, el otro desaparece, y dicen que el club social, que hoy en día sigue estando, surge porque no tenían un lugar donde hacer las fiestas de carnaval. Esa es una de las cosas que tiraron por ahí al azar. Bien, vamos a la siguiente. Fíjate cómo es el tema. Para que te ubiques en esa época, sí, estaban los negros escoberos. Los negros escoberos eran gente que se disfrazaban de negro, se pintaban de negro y salían a bailar. Fíjate que decían, bailemos negro, bailemos, no dejemos de bailar, somos del barrio, refiriéndose a un barrio en particular, para lo que guste mandar. Y se metían en las fiestas de las clases sociales altas a bailar el candombe. Hacían cualquiera. Entonces le decían los negros escoberos, eran personas que tenían bastante mal gusto, era mal visto por la sociedad alcúmea. Estamos hablando de una sociedad muy chiquita. Estamos hablando de 1870, ¿no? Que no llegábamos a los 4.000, 5.000 habitantes. Claro. 10.000, como se pone mucho. Después, una de las cosas también particulares que había en esta época eran que en 1871 prohibieron las cáscaras de huevos rellenos de agua. La gente más humilde, la gente pobre, buscaba los huevos de ñandú. Ahí en esa época se prohibieron los de avestruz, pero son de ñandú, que son mucho más grandes. Los llenaban con agua, generalmente con agua podrida, y los vendían. Y después los tiraban en las fiestas, junto con tomates podridos y duraznos podridos. Bueno, venía heavy. El tema tenía un descontrol absoluto. Tiraban agua de la calle adentro de las casas. Las historias que hay con respecto, hay un montón de quejas. Sí, yo viví de chico la época de que te tiraban el bombazo de los edificios. Claro. Y tiraban a cualquiera. Y de 10 pisos de altura, ¿sabés cómo caen esas bombitas? Caen con todas. Bueno. Y después fue bajando. No, sí. Bueno, justamente en esa época, si lo vemos acá, vamos, empezó a decaer un poco. Fíjate que dice que en el Teatro Olimpo se hacían justamente las fiestas de baile. Estaban los cajetillas del centro y los canfinfleros de extramuros. O sea, de fuera del muro. Los que estaban, los que venían de afuera le decían los cajetillas a la gente aristocrática. Y los de las cajetillas le decían los canfinfleros a los que venían de extramuros. Que me fijé porque no sabía lo que significaba esa palabra. Es algo como una palabra bastante fuerte. Y ahí decía que habían prohibido la cáscara de huevo. Y ahí prohibían la cáscara de huevo. En 1871 empezaron a prohibir la cáscara de huevo. La cáscara de huevo nunca lo escuché a eso. Pero ¿sabés cuál fue uno de los temas que decían? Porque justamente toda esta gente que, entre comillas, trabajaba con esto o se hacía plata con esto, que se lo prohibieron, empezaron a protestar. Porque empezaron a aparecer los pomos. Empezaron a traer de Europa los pomos, que eran de plomo, que eran de plomo. ¿De plomo? De plomo, claro, como los viejos dentífricos, eran de plomo. Y empezaron a llegar eso, entonces dijeron, sacame los huevos que vamos a ponerlos. Bueno, ese fue el cambio rotundo que hubo. Empezó la importación. Pues así. Y había muchas cosas. Mira, vamos a la siguiente. Vamos.
Empiezan a aparecer en 1880 los edictos de policía. Fíjate que dice el reglamento de carnaval. Solo pomos, bombas de agua, flores y confites. Solo pomos, bombas de agua. Únicamente estaba de 2 a 7 de la tarde con disparos de bombas. ¿Por qué era eso? La policía tiraba una bomba que a las 2 de la tarde empezaba y cuando escuchaban la segunda bomba tenían que terminar el carnaval. No se podían disfrazar de gente del ejército, de clérigos o algo que ofenda a la moral. Y el disfraz, como las carrozas tenían que estar aprobados por la policía. No prohíban proyectiles, sustancias que puedan dañar, etc. Vamos a la siguiente directamente. Vamos. Fíjate que siguen aumentando los reglamentos. Claro, empezaban a encontrar crisis en el medio y empezaron a poner más puntos todavía. Hay 15 hojas de un edicto de reglamentos del carnaval. 15. Solo en algunas calles determinadas del centro, en esa época, 1898. Carrozas y carruajes adornados únicamente podían andar por esas calles, no podían andar ningún otro tipo de vehículo. Y lo demás más o menos vería igual que antes, ¿no? 1906, fíjate que ya directamente le ponen que flores, papel cortado y serpentinas. Nada con agua, nada con bombas, nada. Sí, pero no se respetó en absoluto eso. No, en absoluto, no. En esa época se ponían multas y multas bastante... Ahí basamos lo que vos hablabas antes. El tema es que era una sociedad muy chica todavía y se podía tener un cierto control. En la época que nosotros lo hacíamos, tiraban bombitas de agua en cualquier lugar y no había un control porque estaba prohibido. Siempre estuvo prohibido. Sí, bueno, está bien. Acá también estaba prohibida la pirotécnica y vos ibas a los barrios y se tiraba cualquier cantidad de cosas. Yo creo que hay cosas que pasan de moda. No es que la dejan de hacer porque está mal, sino que pasan de moda. Sí. Con las pasa de moda y yo creo que ya pasó de moda carnaval. Se toma como feriado. Y no se festeja tanto como se festejaba, pero no. Las fiestas de carnaval, después de las fiestas sociales, si se quiere poner, eran las fiestas más importantes del año. Ni Navidad, ni Año Nuevo, ni siquiera las fiestas religiosas. Aparte, yo me acuerdo de los grandes bailes con los grandes artistas. Claro. Bueno, ahora vamos a ir viéndolo. Mirá, vamos a la siguiente. Fíjate que el tema también de lo que comercializaban con esto, ¿no? José Col, que estaba en calle Aduana, calle Maipú, vendía caretas de alambre con cabezas de tigre, pájaros, camellos. Y caretas de seda, cartón y cera. Después el otro fabricaba fuegos artificiales, está ese Monseñor Briandau, y hacían también alquiler. Esas son las aparecían en los diarios de la época, estamos hablando de 1860, 1880, todo esto. Y ahí, por ejemplo, lo que dice Gacetilla, está hablando de unas lámparas que iban a colocar en el Plaza 25 de Mayo cuando se colocara el monumento que está hoy en día, que no estaba en ese momento, y lo colocan en las plazas del mercado, agradeciendo a la usina de gas que eso lo iban a colocar especialmente para el carnaval de 1863 en ese caso. Pasemos a la siguiente, mirá. ¿Cómo se disfrazaban? Eran los chicos principalmente, ¿no? Estaba hablando ya al principio del siglo XX, 1900, de dominó. De dominó. Bueno, pero eso venía de los turcos. De acá de San Luis. Sí, no me cabe duda. De payasos, Pierrot, Arlequín, Geisha, Marqués, indios, ladiscas, torero, bailarina, eran los más comunes. No había mucha variedad. Por ahí se aparecía alguno con algo distinto, lo miraban todo extraño. Era una cosa que como que era obligatorio hacer algo que estaban haciendo siempre, ¿no? Siempre miraban, el de Pierrot, por ejemplo, que payaso triste, todo el mundo se disfrazaba de Pierrot. Estaba de moda en ese momento, ¿no? Saben que la gente no entendía de que realmente carnaval es una fecha de la iglesia. Claro. Porque carnaval era vandalizar y Semana Santa era reparar todo el daño que había hecho corporalmente el carnaval. Sin embargo, en Buenos Aires lo prohibió la iglesia durante un tiempo. Hubo un accidente grave, se incendió un galpón, murieron varias personas y la iglesia encontró la excusa para suspender los carnavales que decían que era un sacrilegio. Y bueno, era algo pagano. Vamos a la siguiente. Vamos a la siguiente. Ya en los años 60, los años 40, fíjate que son dos imágenes, se hacían mucho en los barrios, por supuesto, porque no únicamente en el centro. La que tenemos la foto de la izquierda es en la Plaza Vigil, cerca justamente de la Vigil hoy en día, y la otra es de Alberdi.
son disfraces y carrozas, una de los años 50 y la otra de los años más atrás, más de los 30 a los 40. Pero se seguía. Fíjate la siguiente, ya directamente vamos a la siguiente. Ya más adelante, fíjate que con la cerveza Schlau repartían cerveza. Y le está dando ahí una cerveza a un taxista. Eso está interesante. La otra en el Parque Alem, las carrozas, gigantescas carrozas con las reinas ya ellas de 1970, esa foto, con las gigantescas carrozas que había en esa época, que realmente tenían premios, tenían premios con plata. El premio no es que de un premio le agarraban una medallita y una copa, eran plata también, por eso se esmeraban muchísimo en hacer eso. Las fiestas de principios de siglos con los bailes y que las carrozas, las chicas se disfrazaban en grupos y con ellos decía la mejor, tenía el primer premio, segundo premio, tercer premio y sobre todo se hacía mucho sobre Pellegrini. Yo me acuerdo de los rankings, a ver quién metía más espectadores, y todos los días en el diario te decían cuánta gente fue a cada lugar, esgrima, cuánta gente había en Echesortu, a ver quién ganaba. Y bueno, no me cabe. Y había competencia en el contrato de artistas. Claro, y mira, vamos justamente mirando para ese lado. Uno de los personajes ahí apareció el Rey Momo. Sí. Uno de los personajes más, en ese momento, pasa que lo de siempre. O sea, hoy se lo extraña, ay, qué lindo que era, pero la gente que lo conoció no lo trataba bien. O sea, convengamos que yo no lo conocí, por supuesto, ¿no? Pero ya de los años 40, el Rey Momo, el poeta Aragón, que era poeta, pero no rimaba para nada todo lo que hacía después. No rimaba para nada, pero sin embargo, él se ponía a escribir. Tampoco ahora riman, cuando canta. No, sí, hoy tenemos algunos, no sé si este era mejor, mira en ese sentido. Y hacía justamente... ¿Se convirtió el abuelo elegante? Justamente, sí, mirá, no me extrañaría. El originario del reggaetón, mirá. Justamente Culasiati, fue el que le ofreció, entre comillas, dice, ¿querés participar en los carnavales? Y él se sintió que era el rey Momo, sintió que era el rey, y la gente lo tomaba como rey. Se encarnó. Así que fue uno de los tantos personajes que tuvo Rosario, uno de los más reconocidos a nivel local, ¿no? Vamos a la siguiente. No. Por supuesto, Pellegrini y Oroño fueron bases de todos los carnavales. Ahí tenemos fotos, fíjate que la foto que está en amarillo, digamos, dice la uruguaya, esa es bien de Pellegrini, y las otras dos son de Oroño. Lo que las carrozas que había, fíjate que una sandía con un cuchillo. Sí. ¿Qué sé yo? Bueno, cada pueblo tiene su idiosincrasia. Tiene sus cositas. En Brasil es... Bueno, sí, sabemos que tiene muchísimo. Es un producto turístico. Claro, sí, y se mueve muchísimo. Bueno, acá está Gualeguaychú, Entre Ríos también, que se mueve mucho. Sí. Acá es muy importante la de Gualeguaychú también. Vamos a la siguiente, hacemos... Vamos. Terminando, fíjate que en Oroños, los famosos carteles, que lo hacía justamente, hoy lo vas a tener a un pintor, lo hacía Francisco Peyó. A estos se ponían un gigantesco galpón y hacía todos esos dibujos él todos esos años. Así que Peyó participó en esos dibujos que están ahí, en esos carteles días gigantes. Hay una foto que está él dibujando justamente al payaso ese que vemos ahí. Y los famosos cabezones de la naranja de Fanta, ¿no? Que se parecían por todas partes también en esa época. Y eso yo me acuerdo, por ejemplo, que me llamó la atención, que era una naranja que decía Fanta arriba. ¿Vamos a la siguiente? Vamos. Y por supuesto en los clubes. Bueno, ahí está lo que yo te decía. Fíjate si esta la pasamos para este lado, así podemos leerla. Fíjate que dice que el Echesortu, por ejemplo, ¿no? El cine Echesortu, y ponían como la pista sobre los palcos para que la gente pueda bailar. Y era el cine. Y novedades, el Sol de Mayo en realidad. También hacían fiestas de bailes ahí en el Sol de Mayo. Los demás son de Central Córdoba, del Gimnasia de Esgrima y de Rosario Central, ya para fines de los 70, que se popularizaron mucho. ¿Y quiénes iban ahí? Vamos a ver la siguiente foto directamente. Sí, vamos. Mirá. Ahí está. Tenemos el Gimnasia, Joan Manuel Serral, Camino Sesto, Sergio Denis, Facundo Cabral. Y se competía, porque fíjate que el de acá, que este es del año 73, el de Gimnasia, ¿no? El otro que es del año 74, lo tenemos Roberto Carlos. Sí, y el chiquitito. No, venía lo mejor de lo mejor. Y el chiquitito Paquito Ortega. Me acuerdo de la pileta de casa una vez, me encuentro con un tipo hablando francés, que lo había invitado a mi viejo, ¿no? Y era Sacha Distel, que era un francés que cantaba, era famoso en Francia.
Y lo contrataron acá, como Johnny Holiday también. En aquel momento la pegaban también cantantes, venía mucha música italiana y francesa acá. Sí, y que era muy después dejó popular. de venir. Sí, sí, muy popular. Bueno, en esta época también hay el Groucho Sextus con los gatos, que ahí resurgió los gatos justamente. Sí, sí. O sea que uno por ahí... Los más importantes de todos, a mí, de acuerdo a la época que yo me acuerdo, ¿no? Sí. Era el Club Provincial. Bueno, el Provincial sí. El Provincial tenía la parte de tango, la parte de rock, todo distribuido. Sí, todos los clubes se Y ponían, las como decías vos, instalaciones eran muy grandes. y había competencia entre los mismos clubes para ver quién traía al más grande artista, ¿no? Se nos acaba el tiempo. ¿Cómo no? ¿Nos queda alguna foto? No. No, era la última. Ah, era la última. fantástico. Justo. Así que vimos todo lo de los carnavales. Nos vemos, todavía falta para el carnaval. Todavía falta para el carnaval. Y ahora sí viene Navidad y Año Nuevo. Todavía tenemos que pasar la Navidad todavía. Nos vemos sábado que viene. El sábado que viene estamos acá. Seguimos en Estudio 3.